Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, maestra, te escuchas muy bien. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, buenos días. Les damos la bienvenida al proyecto Poeta Dispar en la Universidad Tecnológica de Querétaro. Damos las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy. A continuación les hablaré un poco sobre el proyecto Poeta Dispar. The Trust for the Americas es la organización sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Unidos Americanos, OEA, con el objetivo de promover la participación de los sectores públicos, privados en proyectos de desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe. Es que se crea la iniciativa Poeta Dispar, que busca facilitar la creación de oportunidades económicas y educativas. Damos las gracias a nuestros aliados, el DIF estatal de Querétaro, el Servicio Nacional del Empleo, la Asociación de 10.000 Mujeres Unidas por México, y a continuación les hablaré un poco sobre la doctora Hannah Aileen Mejía Toiber, quien será la ponente de nuestro webinar Sustancias de Abuso, Acciones y Cerebro. La doctora Hannah ha llevado a cabo labores de docencia, investigación, intervención en psicopedagogía y prevención de conductas de riesgo con las acciones. Cuenta con 11 publicaciones de arbitraje internacionales en el área de neuroeducación, neurodesarrollo, conductas de riesgo y en neurobiología del funcionamiento cerebral. Tiene investigación biomédica básica, análisis estadísticos, escritura de reportes y textos formales, y recientemente en investigación en el área psicosocial y psicoeducativa. Trabaja en enfoques que van desde micro a macro, por lo que es capaz de abordar problemas que van del rango de conducta y cognición hasta procesos bioquímicos del cuerpo humano. Ha contribuido en la formación de recursos humanos. También ha trabajado en modelos de prevención de conductas de riesgos y en divulgación de la ciencia dirigida a jóvenes y grupos vulnerables. Finalmente, ha participado en más de 20 pláticas y presentaciones y presentando su trabajo en 17 congresos nacionales e internacionales y forma parte de la Sociedad Neurociencia. Adelante, maestra Hannah. Bienvenida. Creo que ya me escuchan. Teléfono, creo. Sí, gracias. Sí, creo que ya, ahí ya tengo. Ya se escucha, doctora. Ay, mil gracias, señora. Ok, se ven que siempre tengo problemas. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Espero que de verdad sea de utilidad la información que vamos a ver. ¿Me podrían pasar a la siguiente diapositiva?
Bueno, entonces esta plática, como bien lo decía Lupita, se titula Sustancias de abuso, adicciones y cerebro. Y esta plática está basada en el hecho de que hablar de los efectos de las drogas no solamente es informativo, sino también es preventivo. El objetivo de esta plática es dar a conocer sobre los principales efectos de las drogas de abuso, de las principales drogas de abuso en México, con la finalidad de prevenir las adicciones en nuestra comunidad. ¿Me pasas la siguiente, de favor? Como contenido, vamos a hablar brevemente del funcionamiento cerebral, cuáles son los mecanismos de acción de las principales drogas de abuso en el cerebro. Vamos también a hablar del desarrollo y las características de la adicción. Y por último, vamos a hablar de los efectos de las drogas más comunes en México. ¿Me pasas la siguiente? Bueno, entonces me gustaría empezar hablando sobre una carta que escribió, bueno, un fragmento de una carta que escribió una persona con adicción al alcoholismo, que, bueno, es de manera anónima y está publicado en un libro que tengo al final. Brevemente, esto es para que veamos la fuerte relación que se forma entre una persona adicta y una sustancia. Dice este autor anónimo: bebía cuando estaba feliz y bebía cuando estaba ansioso. Bebía cuando estaba aburrido y bebía cuando estaba deprimido, lo cual era muy frecuente. Amé la manera en que la bebida me hacía sentir y amé su poder y habilidad para cambiarme de foco lejos de mí hacia algo diferente, algo menos doloroso que mis propios pensamientos. Amé los rituales, la camaradería de beber con otros, del coraje que me daba. La relación con el alcohol se desarrolló gradualmente, por muchos años, de tiempos donde me separaba y me volvía a reunir de manera puntual con el alcohol. ¿Qué sucedió? Tenía un CV de un ciudadano modelo, no de un bebedor común. Mi casa era Cambridge y el patio de mi casa la Universidad de Harvard. Una historia de amor. Esto fue una verdadera historia de amor. Fue acerca de la pasión, del placer sensual. El alcohol estaba en todos lados en mi vida, omnipresente. Era como tratar de describir el aire. Y estaba al mismo tiempo consciente e inconsciente de ello, casi todo el tiempo. Todo lo que sabía es que moriría sin él. Y no había una razón simple, un solo momento, un evento psicológico que me hubiera empujado de pasar concretamente de un bebedor fuerte al alcoholismo. Esto ocurrió de manera lenta, gradual, pero insidiosa, en un devenir elusivo. De manera que el alcohol se gesta en el cerebro. Así es que voy a hablar brevemente de algunos de los procesos básicos que nos ayudan a comprender el proceso de la adicción. Entonces, en esta diapositiva les estoy mostrando a mano derecha la vista lateral de un cerebro. Esta es la... Ay, no voy a poder. No voy a poder, o si voy a poder, no sé si voy a poder ir señalando lo que está... No, ¿verdad? Bueno, sí, creo que sí. No sé si alcancen a ver la flecha. Pregunto. ¿Mi flecha la alcanzan a ver? ¿Sí? Ah, bueno, entonces, gracias. Esta es la región occipital del cerebro. Aquí tenemos la región temporal, la región parietal y finalmente la región occipital. Lo que ustedes ven, pues es un cerebro muy corrugado. Y esta parte que está corrugada se le conoce como corteza cerebral, también como sustancia gris. Y esta región del cerebro es rica en neuronas. Una región particular de las neuronas que es el cuerpo de las neuronas. Esos cuerpos de las neuronas envían sus proyecciones hacia abajo. Entonces tenemos esta parte que es la región cortical, pero si partimos este cerebro en dos y vemos lo que hay abajo, están las estructuras subcorticales. Particularmente para comprender la adicción nos interesa la región frontal. ¿Por qué la región frontal? Porque tiene que ver
con esto que nos caracteriza a nuestra especie, que es la capacidad para razonar, para planear, para darnos cuenta y determinar los riesgos, para ver a futuro, para evaluar las consecuencias de nuestras acciones. Es, digamos, la región, digamos, más desarrollada en nuestra especie comparado incluso con algunos otros primates. También tenemos regiones subcorticales que están involucradas en el proceso de la adicción. Tenemos una región, ¿no?, que comprende varios núcleos de células y que se le denomina el circuito del reforzamiento o circuito del placer. Con esto quiero que quede súper bien claro que tenemos una región que procesa todas aquellas conductas que nos generen bienestar o que promuevan un estado hedónico en nosotros, es decir, aquellas conductas que tienen que ver con nuestra sobrevivencia, ¿no? Porque ¿qué ocurriría si no generara placer el comer, si no generara placer la conducta sexual? No nos reproduciríamos y tal vez moriríamos si no fuera altamente reforzante esas conductas. Entonces, el cerebro tiene esos circuitos relacionados con el placer que se le denominan circuitos de reforzamiento. Bueno, entonces, en este cerebro están, habíamos dicho, estas neuronas, y estas neuronas que tenemos 10 a la 11 neuronas en el cerebro, estamos hablando de que hay tantas neuronas en nuestro cerebro como estrellas en el firmamento, para que se den una idea de lo complejo que se vuelve esto. Y no solamente tenemos esa cantidad de neuronas en el cerebro, sino que están conectadas en forma de redes, y estas redes finalmente son lo que nos dan ciertas funciones. Las redes almacenan memorias, las redes nos permiten enamorarnos, nos permiten vincularnos con las personas, porque están asociadas a procesos más complejos, ¿no? Estas neuronas pues tienen diferentes partes, ¿no? Tienen un cuerpo que integra la información, tienen dendritas que reciben información y tienen axones que envían información, y básicamente estas redes nerviosas funcionan a través de señales químico-eléctricas, ¿no? Y esto es súper importante que lo sepamos, que son estas señales químico-eléctricas las que hacen que estas redes nerviosas funcionen para que entendamos el proceso adictivo. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Lupita? Entonces, una vez que estas sustancias adictivas se ingieren, ¿no?, van a afectar a estas redes que les puse en el ejemplo anterior, donde estaba de manera dinámica nada más 2 neuronas. Y bueno, estas redes pueden modificarse, ¿no? Entonces, de manera natural, pues nos ayudan a que nos movamos y a que hagamos actividades y que vivamos, básicamente. Pero también se pueden modificar después de la exposición a alguna sustancia, ¿no? Estos cambios que ocurren se refiere a cambios plásticos, ¿no? Así se le llama. Cambios plásticos que por un lado nos pueden facilitar el aprendizaje, pero por el otro lado también a aprender cuestiones relacionadas y asociadas al abuso, ¿no? Podría ser una situación, un antro o alguna persona que asociemos con aquella sustancia. Entonces, en estas redes también se almacena esa información y también se pueden modificar para mantener estas conductas mal adaptadas. Las sustancias de las que les hablo, tenemos básicamente grupos en el cual comprende sustancias que activan o excitan estas redes nerviosas. Por ejemplo, podría ser la cocaína o las anfetaminas, o bien esas se le llaman drogas estimulantes. También tenemos drogas depresoras, como una fase del alcohol. El alcohol es depresor y es estimulante, pero bueno, vamos a ponerlo en este grupo, o los sedantes, ¿no? Y también tenemos drogas alucinógenas, como es el LSD,
y como es el peyote o la psilocibina. Y también tenemos sustancias que son analgésicas, que son los opioides, como la heroína. Ya sea que heroína sea inyectada o el alcohol se ingiera, o la cocaína sea inhalada, o las metanfetaminas, como el cristal, sean fumadas, al igual que el tabaco, al final, ya sea que si se consumieron por vía oral, pasan por el metabolismo hepático y finalmente llegan estas sustancias al torrente sanguíneo y de ahí se dirigen al cerebro, bueno, a diferentes partes del cuerpo, entre otras, el cerebro. El cerebro, déjenme les digo, que está normalmente protegido. El cerebro, digamos, está bastante protegido y está protegido por una barrera que se le conoce como barrera hematoencefálica. Normalmente no cualquier sustancia pasa al cerebro, pero las drogas de abuso, llámale cocaína, marihuana, anfetaminas, cristal, heroína, peyote, todas las sustancias de abuso que conocemos logran atravesar estas barreras, tanto la barrera hematoencefálica que protege al cerebro o la barrera placentaria que protege al bebé, digamos, en una situación de gestación. Atraviesan estas barreras y llegan a diferentes partes del cerebro y también del cerebro del bebé, ¿no? Del embrión. Entonces, una vez que ya están en el cerebro, pues, digamos, van a generar una acción. ¿Cómo ocurre esto? ¿No? ¿Cómo ocurre que al final de cuentas estas drogas activan o inhiben el funcionamiento de las redes, ¿no? O generan alucinaciones o generan un estado de anestesia? Bueno, es porque actúan a través de esto que tengo de este lado, estos como botoncitos de color carnita, y esos botoncitos se le conoce con el nombre de receptores. Yo les había dicho que las redes nerviosas funcionan a través de señales químico-eléctricas, ¿no? Y estas señales químicas están dadas por los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que produce nuestro propio cerebro y nos ayudan a regular esta actividad nerviosa, ya sea que los neurotransmisores activen al neurotransmisor y por lo tanto promuevan la activación en esa red nerviosa o inhiban la activación nerviosa e inhiban el funcionamiento de la red nerviosa o bien modulen la actividad. Esto lo hacen los neurotransmisores y los neurotransmisores son sustancias químicas, ¿no? Algunos de ellos son péptidos, algunos de ellos son moléculas más complejas. Todos ellos actúan a través de receptores. Y estos receptores básicamente lo que hacen una vez que el neurotransmisor se adosa o se pega a ese receptor es modificar su conformación molecular. Entonces, si bien estaba encerradito, cuando llega el neurotransmisor se abre. Y entonces esa apertura del receptor, como lo estoy poniendo aquí, permite que entren moléculas o elementos de afuera hacia dentro de la célula. Estos receptores son afines a iones, ¿no? Y estos iones generan una entrada de corriente eléctrica. Es ahí donde nos pasamos de lo químico a lo eléctrico. Entonces tenemos afuera de las células va a haber iones con cargas positivas, iones con cargas negativas. Algunos de estos receptores son afines a las cargas positivas y entonces la entrada, por ejemplo, de sodio va a promover la excitación de esa neurona, mientras que la entrada del cloro va a promover la inhibición de esa neurona. Es así como ocurre de manera natural, pero las drogas mimetizan la función de esos neurotransmisores porque se parecen químicamente a ellos. Es decir, las drogas mimetizan la acción de los neurotransmisores y pueden llevar a cabo las mismas funciones. Es como si fueran un neurotransmisor. Entonces, es increíble, ¿no? Que
que estas drogas, que muchas de ellas provienen de plantas u otros son sintéticos, se parezcan a los neurotransmisores que produce nuestro cuerpo, modifican la actividad nerviosa de neuronas y con ello de las redes nerviosas y por lo tanto del funcionamiento cerebral, ¿no? Estos cambios en la función nerviosa va a generar cambios neuroadaptativos. El cuerpo tiene muchos mecanismos de biorretroalimentación y cuando el cuerpo sensa que hay demasiado una sustancia, echa a andar mecanismos para, digamos, modular ese sistema, ¿no? Entonces, si el cuerpo sensa que hay mucho de una sustancia, hay mucha activación de esa sustancia, echa a andar mecanismos neuroadaptativos, ¿no? Para que ese sistema se regule, porque, digamos, algún neurotransmisor podría estar sobreactivando, y es lo que sucede con las drogas, que las drogas se administran de manera artificial y de manera artificial incrementan, digamos, la acción de un neurotransmisor y el cuerpo echa a andar mecanismos para bajar esa acción que desencadena una droga. ¿Me pasas la siguiente, por favor, Lupita? Entonces, la siguiente, por fin. ¿Me pasa la siguiente, Guadalupe? Uy. Es que no sabía que estabas ahí, perdón. Y entonces, pues estos receptores pues, los vamos a tener en diferentes partes del cerebro, incluso en este circuito del placer que les mencionaba. Entonces, este circuito del placer, pues hay varias regiones que están involucradas. Una de ellas se le conoce como área tegmental ventral, que es la que ahorita vamos a ver en esta imagen. El área tegmental ventral está aquí donde ustedes ven esta flechita que dice BTA, es en inglés, y en español se llama área tegmental ventral. La puse en una imagen aquí abajo, que era, eso yo me fui a estudiar a el Instituto Nacional de Adicciones en Estados Unidos, esta imagen yo la hice, y cada puntito es una neurona que sintetiza un tipo de neurotransmisor. Bueno, esa región es rica, pero muy rica en neuronas dopaminérgicas. Habrán escuchado hablar de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor y esta región es rica en dopamina. Y estas neuronas tienen su cuerpo neuronal en el área tegmental ventral, pero tienen esas proyecciones de las que les hablé, que se le conoce como axón. Esos axones van a dar a otra región que se le llama núcleo accumbens. Cuando estas neuronas se activan de manera natural en el área tegmental ventral, liberan dopamina en el núcleo accumbens. Y esa liberación de dopamina en el núcleo accumbens está asociada a una sensación de muchísimo placer. Esto se ha hecho en modelos desde roedores, incluso en humanos, estimulando de manera artificial el área tegmental ventral y ya se conoce y es de manera consensuada, podemos decir que la activación de esta vía genera placer. Normalmente, esta liberación de dopamina en el núcleo accumbens estaría asociado a conductas naturales, como, ya lo habíamos dicho, como comer, como la conducta sexual, como beber, como incluso algunos hablan de la conducta materna. Porque ¿qué sería de nosotros si esas conductas no nos generaran placer? O sea, ¿qué implicaciones tendría, no? Entonces, claro, pues está ahí, digamos, promoviendo la sobrevivencia. Pero cuando las drogas se consumen, activan de manera artificial a las neuronas del área tegmental ventral, liberando dopamina, pero dopamina de manera dramática, porque claro, son sustancias exógenas, no están reguladas y pues, dependen pues, de la cantidad que ingieras tú de esa sustancia,
va a estar en relación directa con la cantidad de dopamina que se libera en el núcleo accumbens. De manera que, si bien este circuito de reforzamiento nos permitía sobrevivir, nos ha permitido sobrevivir como especie, las drogas secuestran, digamos, por así decirlo, secuestran estos circuitos asociados al placer y comienzan pues a gestarse conductas mal adaptadas, ¿no? Tomando pues como base este circuito. Este circuito, aquí estamos diciendo nada más, hablamos de un núcleo, la tegmental ventral, el núcleo accumbens, pero involucra otros sistemas fuera de este circuito, como es la corteza prefrontal, que está esta zona que está en color lila, esta zona del lóbulo frontal, que particularmente se le conoce como corteza prefrontal, está asociada, ya lo habíamos dicho, con funciones muy importantes para nosotros, como son la toma de decisiones, el autocontrol, digamos, censar los riesgos, la evaluación de las consecuencias, el ver a futuro, ¿no? Entonces, está totalmente conectado con este circuito de reforzamiento y a su vez la corteza prefrontal se conecta con otros circuitos que tienen que ver con nuestras emociones, entre otros la amígdala. Así es que va muy de la mano este circuito del placer, la región como más importante de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, la parte del razonamiento, el autocontrol, la planeación, y eso se conecta a su vez con estas regiones que se asocian con las emociones. Esta región cobra realmente importancia, porque uno pensaría que un niño está totalmente, un niño tiene esta región totalmente, bueno, que apenas que madura, que termina de madurar en la niñez, pero no, ya desde el 2004 el grupo de Goktai encontró que esta región termina de madurar hasta los 20, 25 años de edad. De ahí lo que nos encontramos muchas veces los que trabajamos con personas jóvenes, que no está bien, son como característica natural, digamos, de la adolescencia, pues el poco autocontrol, la poca planeación, ¿no? Porque estas regiones no han terminado de madurar. Ajá. Y a su vez, que esta región que se conecta con la amígdala, que tiene que ver con la parte emocional, pues no está totalmente regulada, de ahí como la explosión de emociones que vemos en los adolescentes. Entonces, vean ustedes qué importante todas estas regiones a donde va a generar efectos las diferentes drogas de abuso. ¿Me pasas la siguiente, Lupita, por favor? Entonces, aquí estamos proponiendo, esta definición que hay sobre la adicción, que es una enfermedad. La adicción es de manera consensuada, podemos decir que es una enfermedad, un trastorno psiquiátrico, donde se caracteriza por las recaídas crónicas a lo largo de la persona que desarrolla alguna adicción. Estas recaídas también están, y la adicción como tal, la enfermedad, está asociada a la compulsión, donde la persona pierde la capacidad para controlar la cantidad que ingiere. Es decir, comienza con una y no puede parar, ¿no? Se sigue, iba nada más por una copa y se terminó tomando 2 litros de cerveza, ¿no? Entonces proponemos este modelo que lo desarrolló George Koob y Nora Volkow, que son, digamos, las figuras más importantes a nivel internacional en cuanto al tema de las adicciones. Entonces, básicamente, este proceso, este modelo propone tres etapas. En la primera etapa está la etapa de atracón, ¿no? En inglés le llaman binge, o podría ser, en el caso particular del alcohol, borrachera o bien intoxicación. Entonces, en esta fase se caracteriza por el consumo exagerado, digamos, de esa sustancia, y con ello la
sobreactivación en el sistema dopaminérgico del que hablábamos en las diapositivas anteriores. Asociado a esta sobreactivación en el sistema dopaminérgico está esta, digamos, situación de que las sustancias se vuelven reforzadores, ¿no? Se vuelven reforzadores porque están asociados a pues a el mayor bienestar, a una situación de lo que le llaman el high, hay mucho bienestar, el placer, euforia, ¿no? Todo el mundo lo conoce como el high, o sea, te pone bien, ¿no? Seguido de esta etapa, está una etapa prácticamente opuesta, que se le llama la etapa de abstinencia, o donde aparece el conocido síndrome de abstinencia, en el cual ya no está presente esa droga y comienza a haber una serie de, digamos, de efectos, como podría ser el malestar, el insomnio, el dolor de cabeza. En general, esta etapa hay un afecto negativo, y se activan, bueno, se afectan, no nada más el sistema dopaminérgico, sino que hay el umbral. Básicamente lo que ocurre es que el umbral al placer sube, porque el cuerpo echa a andar mecanismos para modular el sistema dopaminérgico, porque en el anterior ya, digamos, había una sobreactivación en este sistema, y pues el cuerpo echa a andar, a través de estos mecanismos de biorretroalimentación, echa a andar mecanismos para modular la sobreexcitación dada por la dopamina. Entre otras cosas, comienza a sintetizar menos receptores para que, pues, si hay mucha dopamina, no puedan generar un efecto, y además menor síntesis de la dopamina natural que tu cuerpo produce. Entonces, para cuando llegamos a este momento de abstinencia, donde se presenta el síndrome de abstinencia, ese sistema dopaminérgico ya está, digamos, paliado de manera natural, y además no hay sustancia que lo active este sistema. Entonces, la persona entra en un estado amotivacional. Es decir, antes te gustaba ir al cine, te generaba placer ir al cine, estar con tu novia, de comer, y todas esas conductas reguladas de manera natural por el sistema dopaminérgico dejan de ser reforzantes. Entonces entramos en un estado de amotivación, un estado verdaderamente de afecto negativo. Y no nada más estamos hablando aquí del sistema dopaminérgico, sino también estamos hablando de otros sistemas, como el sistema del estrés, regulado por el factor liberador de la corticotropina, y no nada más del circuito de reforzamiento, sino de otros circuitos, como puede ser el circuito de la hipófisis, hipotálamo y pituitaria, que no sé si ustedes sepan, pero regula algunas otras conductas, como es el sueño, la alimentación. Entonces vemos frecuentemente en las personas que consumen drogas, que no nada más está afectada, pues, la conducta como tal, que podamos ver esta compulsión, sino que además se altera el sueño, se altera la conducta de la alimentación. La siguiente etapa, que le llaman, se propone de preocupación-anticipación, es una etapa que le sigue de la etapa de abstinencia, y nos va a dar otra vez a la etapa de atracón-intoxicación, y esta se caracteriza por un déficit en las funciones ejecutivas. Básicamente aquí entra en juego el funcionamiento deficiente de la corteza prefrontal, donde esta capacidad, esta toma de decisiones es impulsiva, y normalmente se vuelve saliente, es decir, yo me sentía muy bien en este lugar, me sentía muy bien con estas personas consumiendo, lo que puede llevar de nuevo a la persona a volver a consumir. Es decir, es digamos, le llaman a esto el dark side
la adicción, ¿no? El lado oscuro de la adicción. ¿Por qué se le conoce como el lado oscuro de la adicción? Porque si bien en un inicio era un reforzador, las drogas eran altamente reforzantes, con el tiempo las personas consumen para no sentirse tan mal. Muy bien. Ok, ¿me pasas la siguiente, de favor, Jessica? Ok, entonces vamos a hablar de las 3 principales drogas de abuso. Nosotros hemos hecho aquí en la universidad bastante investigación y tenemos como muy claro cuáles son las drogas que se consumen en la universidad, en toda la comunidad. Estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de docentes, toda la comunidad, y sabemos que en nuestra comunidad es como todo México, ¿no? El consumo en nuestra comunidad del alcohol, particularmente, lo consume la mitad de la población, no nada más de nuestra comunidad, sino en México, ¿no? Y el consumo del mexicano, le dicen, es esporádico y excesivo. El fin de semana, a morir. Aquí en México se consume mucho la cerveza, y bueno, ustedes, tengo a mano derecha esta tabla, donde vienen de acuerdo con esta manual que desarrolló la OMS, el ASIST, toda la serie de efectos, desde el menos, digamos, digamos, más light, hasta digamos, el más severo, ¿no? Entonces ustedes sabrán, ¿no? Las situaciones, los efectos que generan, habrán escuchado de los efectos que genera el alcohol, ¿no? Desde, sí, en un inicio, pues está asociado a mayor sociabilidad, y le llaman, es como un lubricante social, y te permite estar más relajado, menos ansioso, más parlanchín, genera euforia en la primera etapa, con las primeras copas, pero puede tornarse en una afectación en el juicio, y está muy asociado el consumo de alcohol con un mayor incremento en la violencia, y afecta los reflejos cuando las dosis son más altas. Estamos hablando que a partir de 5 copas de bebidas estándar, lo que vendría siendo 5 cervezas, 5 latas de cerveza o un six, a partir de un six, ya el consumo es un consumo de riesgo, ya se le llama, a partir de 5 cervezas se le llama borrachera, y eso es porque ese número está muy estudiado, que tiene que ver con la capacidad metabólica del cuerpo. Y bueno, después de esa fase de euforia, pues ya dijimos, pues disminuye la función motora, ¿no? De manera que, pues el alcohol está bastante asociado con accidentes automovilísticos, en general, pues con tener en las personas que lo consumen, por un lado, diferentes efectos, pero también con daño a otros. Entonces, en el 2010, ¿no?, generó una escala para evaluar todas las drogas, o tiene como 30 drogas, y él evaluó a través de esta escala el grado de peligrosidad de diferentes drogas, desde la heroína, anfetamina, metanfetamina, cat, peyote, todas las que ustedes se puedan imaginar, y determinó que el alcohol no nada más tiene efectos en el cuerpo y te puede generar cirrosis, diferentes tipos de cáncer. Muchas personas se suicidan bajo el estado de los efectos del alcohol, sino que genera daño a otros. De manera que puso al alcohol en el rank número 1 de la droga más peligrosa que existe, por el daño no solo a la persona, como les digo, sino a otros. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de todos los crímenes asociados con el consumo del alcohol, el daño social, el daño al sistema de la salud, la cantidad de familias fragmentadas, relaciones rotas, asociado a la adicción al alcohol. Y no nada más tiene efectos al
a otros, sino también hablábamos del daño a la persona, y no nada más en estos efectos que todos conocemos como la cirrosis o el alcohol, sino que claramente, y esto ya es algo consensuado y algo, tanta evidencia que hay, que genera y provoca muerte neuronal, y con ello pues la degeneración de esta corteza cerebral, esta región corrugada que veíamos al inicio de la plática, esta región corrugada del cerebro, lo que nos hace más humanos, pues, funciones que lleva a cabo la corteza cerebral, el razonamiento, etcétera. El alcohol está asociado a una pérdida del volumen cerebral. Vamos a observar en las personas, y yo misma lo he hecho en algunos pacientes que he tenido que pueden o tienen acceso a hacer una resonancia magnética, y en todos los casos va a haber degeneración o afectación en alguna región del cerebro, y normalmente es la corteza prefrontal, también el cerebelo, también el cuerpo estriado. Nos sorprendería a lo mejor saber que hay una dosis letal para el alcohol, ¿no? Es 0.4 gramos, que más o menos vendría siendo una botella de Schnapp, o estas que son como bebidas muy fuertes, vendría siendo como un destilado, una botella mataría al 50% de la población, es la dosis letal 50 que le llaman. ¿Cuántas personas mueren en el mundo? Alrededor de 1.8 millones de muertes por el alcohol, ¿no? Esto sin considerar toda la morbilidad y las enfermedades secundarias, ¿no? Del 3 al 15%, dependiendo del país, de la población tiene alcoholismo. Esto es porque es una droga ubicua, ¿no? Hay países que consumen más, por ejemplo, tenemos Francia, consumen, Estados Unidos se consume prácticamente mucho más que en México. Entonces, bueno, fluctúa el porcentaje de la población que tiene alcoholismo. Aquí en México el 8% de la población tiene alcoholismo. Entonces, normalmente en cada una de nuestras familias vamos a tener un alcohólico, por lo menos. ¿Me pasa la siguiente, Lupita, por favor? El tabaco, por su parte, en esta escala que hacía Knott en el 2010, encontró que el tabaco es la droga más mortífera, ¿no? El tabaco es la droga que más daño a la salud causa. No genera, pues, una afectación como tal, como lo vemos en el alcohol, que destruye familia, relaciones. Esa situación no la vemos en el tabaco. El tabaco, la verdad es que mejora las funciones cognitivas, mejora la atención, reduce el estrés ansiolítico, reduce el hambre, reduce la ansiedad, reduce el dolor, por supuesto que genera euforia. Sin embargo, es la droga más mortífera que hay. Hay diferentes tipos de cáncer, cáncer de boca, cáncer de vejiga, cáncer de mama, cáncer de mama. Ahora mismo en mi familia una persona desarrolló cáncer de mama y toda su vida fumó, y definitivamente fue un factor de riesgo, no nada más con diferentes tipos de cáncer, sino también sabemos las EPOCs y su asociación con la diabetes también, y diversas afecciones respiratorias, ¿no? Estamos hablando de que el alcohol, 1.8 millones de muertes, tabaco, 8 millones de muertes, 4 veces más. El tabaco pues tiene 4.000 sustancias, entre ellas 30 está claramente evidenciado su función como cancerígenos, y 18% de nuestra población
¿Se dejó de escuchar? Se perdió el volumen. Ujú. Sí, así es, no se escucha. ¿Ya me escuchan? Hola, hola. Sí, ya. No, ¿verdad? Como Ya. que no. ¿Sí? Ah, ok. Ya se escucha. Nada, es que yo no los escucho a ustedes. Ah, porque bajé, no sé por qué. Bueno, ahorita vemos. Ok, bueno, entonces no sé que ya no me escucharon. Un par de ¿A dónde minutos. me quedé? Híjole, no los oigo nada. ¿Ustedes me escuchan a El mí? 18% de ¿Me la escuchan? población fuma, ¿Me maestra, escuchan sí. o no? Hace 2 minutos. ¿Sí me escuchan? Ok, yo a ustedes Sí, no los escucho, no sé sí por se escucha. qué. Bueno, ok. Ok, entonces hace 2 minutos, entonces, bueno, les comentaba toda esta parte bueno, les decía que no solamente el tabaco estaba asociada a todos estos diferentes tipos de cánceres, cáncer en la vejiga, cáncer en la boca, cáncer en mama, en el esófago, sino también hay muchas otras enfermedades respiratorias, entre otras las llamadas EPOCs, envejecimiento prematuro, de manera que pues el tabaco se ha denominado como la droga más mortífera que hay. Estábamos hablando que en el alcohol 1.8 millones de muertes, en el tabaco son 8 millones de muertes, eso es 4 veces más muertes el tabaco que el alcohol, ¿no? Claro, el tabaco no tiene todas estas situaciones que sí tiene el alcohol, como que, digamos, no afecta las relaciones, no está relacionado con la fragmentación de la familia, con un aumento en la violencia, no, esas situaciones no las tenemos en el tabaco. El tabaco, la verdad es que sí mejora el alerta, disminuye el dolor, reduce el estrés, mejora el hambre, quita el hambre, perdón, disminuye la ansiedad, mejora la energía, mejora el aprendizaje incluso, disminuye los tiempos de reacción, o sea, te ayuda a ser más ágil, te ayuda a resolver problemas. Sin embargo, pues es una droga altamente mortífera y cerca del 18% tanto de la comunidad UTEC, esos datos ya los tenemos, como a nivel nacional fuma, y 6% de ellos fuma de manera diaria, alrededor de 7 cigarrillos. El tabaco, particularmente la nicotina, que es la sustancia que está asociada a esa dependencia, ¿no? La sustancia que te genera la dependencia en el tabaco, tiene un receptor que de hecho se le llama receptor nicotínico. Como tiene afinidad, no nada más por el neurotransmisor natural, que en este caso sería la acetilcolina, sino también por la nicotina, así le denominan. Se le llama receptor nicotínico. Entonces, estamos hablando de que el mecanismo de acción de las drogas es muy complejo, porque no nada más involucra el sistema de la dopamina, sino otros sistemas dependiendo a la droga de la que estemos hablando, ¿no? En este caso, el tabaco, estamos hablando del receptor nicotínico y con ello del sistema de la acetilcolina. ¿Me pasas la siguiente, Lupita, por favor? Y bueno, ya por último tenemos a la marihuana. La marihuana ha sido una droga como con muchas controversias. Cuando yo estudié la carrera de psicología, se decía que la marihuana no generaba adicción, pero ya hay como pues mucha evidencia
mucha evidencia que demuestra que la marihuana sí produce dependencia y es una dependencia muy similar a la que podría producir otras drogas como la cocaína o como el alcohol, en solo 9% de los usuarios. Está asociada a un síndrome que se le llama síndrome motivacional, donde es muy característico y muy particular de esta droga el generar este síndrome, donde se pierde el placer por las actividades que normalmente te gustaban y la atención se focaliza al consumo de esta sustancia. Esta sustancia está relacionada con el desarrollo de la psicosis. De manera que ahora que estamos hablando de la legalización de la marihuana, tendríamos también que poner en la mesa, pues, mecanismos para regularla, porque es igual de cancerígena que el tabaco, se fuma, es igual de cancerígena que el tabaco y tiene el plus de que puede desarrollar las personas que lo consumen psicosis, esto es esquizofrenia. Hay 3 veces más probabilidad de desarrollar esquizofrenia, ¿no? Entonces tendríamos que pensar también en el daño al sistema de salud que podría provocar pues la venta, ¿no? A lo mejor si en un futuro la venta va a ser tan ubicua como el alcohol, pues tendríamos que pensar en pues regularla de alguna manera, ¿no? Y adicional al tener alcoholímetros, tener cannabinómetros, ¿no? Para pues prevenir que las personas conduzcan, porque de la misma manera que el alcohol afecta los tiempos de reacción y los reflejos, la marihuana también, solo que la marihuana, el tiempo de duración de estos efectos es más prolongado. Claro que pues las personas lo consumen por esta euforia y hilaridad que genera la marihuana, y bueno, también hay otros efectos como alteración en el tiempo, alucinaciones, ajá. Y bueno, hay todo una, digamos, campañas donde se habla de los efectos medicinales de la marihuana, y efectivamente en los enfermos, efectivamente es una droga que disminuye las convulsiones, tiene un efecto analgésico, aumenta el apetito, también ahora se ha utilizado para mejorar la socialización en niños con autismo, para tratar la esclerosis múltiple, porque es un inmunosupresor. Y bueno, así como veíamos que la marihuana y muchas drogas, la cocaína, las anfetaminas directamente mimetizan la acción de la dopamina, todas ellas promueven la liberación de dopamina en este circuito de reforzamiento, pero cada una de manera particular tiene un mecanismo de acción, y en el caso de la marihuana, de la cannabis, tenemos también sustancias que produce nuestro cuerpo, que son parecidas a la marihuana, y que se le llaman endocannabinoides, ¿no? Tenemos al 2-araquidonilglicerol y tenemos a la anandamida, que llevan a cabo su acción a través de los receptores CB1 y CB2, y en esta imagen que les pongo aquí hasta abajo, vemos en color clarito verde todas las regiones donde encontramos el receptor para endocannabinoides. Entonces tenemos muchos de estos receptores en la corteza cerebral, tan preciada para nuestra especie, y en las regiones de los ganglios basales, el estriado, la amígdala, y de manera natural pues llevan a cabo funciones en nuestro cuerpo, pero cuando la marihuana se ingiere, pues algunas de estas sustancias, ¿no? Que tiene muchísimas, estamos hablando de 100 sustancias, en el caso de la marihuana, 2 de los cuales están más estudiados, que es el tetra 9 hidrocannabinol y los cannabidioles, esos son de los más estudiados, pues pueden generar todos estos efectos de los que hablábamos. Algo muy importante es que reduce el coeficiente intelectual y afecta muchísimo a la memoria, ¿no? El alcohol afecta muchísimo la memoria por esta que provoca muerte y
degeneración de la corteza cerebral, ¿no? Y también la marihuana afecta mucho la memoria, aunque la marihuana no se ha encontrado que provoque muerte neuronal. Bueno, entonces, con esto, ¿me pasa la siguiente, Lupita, por favor? Con esto podemos concluir que la adicción es una enfermedad primaria, crónica y neurobiológica con factores genéticos, psicosociales, ambientales, que influyen en sus manifestaciones, de acuerdo con la definición del DSM-5. El alcohol es la droga más peligrosa cuando se considera no solo el daño a la persona, sino a otros. El tabaco es la droga más mortífera por su asociación con diversas enfermedades, como cáncer, asma, enfisema. Y si bien la cannabis es una droga que puede desarrollar psicosis, su consumo está incrementando debido a una menor percepción de riesgo asociada a las campañas mediáticas, que es algo que vemos en nuestra comunidad, ¿no? Que más o menos es 1.7% de la población mexicana consume cannabis y en nuestra comunidad está el doble. Porque estamos hablando de que la gente es joven y ser joven es el principal factor de riesgo para consumir sustancias, y eso cobra especial atención porque el cerebro aún no ha madurado, ¿no? Entonces, las personas que consuman antes de los 14 años, el 50% de ellos puede desarrollar dependencia, ¿no? Llámese al alcohol o alguna otra droga. Mientras que si consumes después de los 20, solo el 5% de la población. Entonces, veamos cómo ser joven, tener un cerebro muy inmaduro, te hace altamente vulnerable a desarrollar alguna de estas adicciones. Ahora sí pasamos a la ronda de preguntas, que va a ser una buena, o sea, no sé cómo lo voy a hacer para escucharlos, porque no los escucho. A ver, no sé si alguien... Ok, aquí puse este material para consulta. Ajá. Y, a ver, ahorita, pobre Lupita que me está ayudando tanto, gracias. Para que yo los pueda escuchar. Lo bueno es que somos vecinas. Sí, es lo bueno. No sé por qué no funciona mi audio. Listo. Sí, mil gracias. Entonces, ahora sí los escucho. No sé si tengan alguna pregunta. No sé. No, si hay como, sí está hablando alguien, pero no. Ah, no. No sé si hay alguna pregunta. Ajá. Harry, adelante. Hola, buenos días, gracias. Sí, te escucho. Perfecto, gracias. Primero agradecerte, muy linda exposición, muy bonita, muy clara, muy, sobre todo muy esquemática, ¿no? De todo cómo las sustancias psicoactivas tienen esta gran implicación y diseminación a nivel cerebral y bueno, cómo en ese proceso van trastocando nuestra conducta. Me interesó algo fundamentalmente, que es esa lámina que pusiste de cómo el neurotransmisor en conjunción con la sustancia alteran al receptor, y al modificarse el receptor implica la modificación, pues bueno, diseminada en la conducta, ¿no? Y la primera duda que me dio ahí es, bueno, porque existen programas de desintoxicación. Yo yo me dedico a la parte psicoterapéutica de las adicciones, en las dos, prevención y tratamiento, pero en ocasiones también recurro a colegas para la parte psiquiátrica y en menos casos para la parte de desintoxicación. Pero mi pregunta es la siguiente, después de tanto recorrido, es ¿cómo se alcanza, bioquímicamente hablando, ya con toda esta parte neurofisiológica, cómo se alcanza la rehabilitación en el aspecto neurobioquímico de la adicción? Gracias.
Ajá, sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Una pregunta sería, bueno, estas regiones que comienzan a degenerarse, esta pérdida neuronal, no sé, la pregunta del millón es, ¿me puedo recuperar? Esas estructuras pueden recobrar su funcionamiento, pueden recobrar su anatomía, porque estamos hablando cambios a nivel físico, ¿no? Que se pueden cuantificar, ¿no? No nada más en los niveles de los receptores, sino hablamos de los niveles de neurotransmisores, hablamos de la composición de estructuras anatómicas y hablamos de sistemas, ¿no? Lo cierto es que la pregunta es, siempre es mejor no consumir, ¿no? Una vez que se consume, sí hay evidencia de que algunos fenómenos se revierten, ¿no? Pero básicamente, de manera, digamos, consensuada, la adicción no se quita. La adicción, una gran mayoría de estos cambios, el mismo umbral al placer, algunos de estos cambios pues van a permanecer y se va a convertir pues en la lucha de su vida para la persona que tiene adicción, porque pues, vemos que tiene una base biológica, ¿no? No es nada más cambiar incluso de personalidad o de manera de ser o la manera en que te relacionas con las personas, evitar estas personas con las que asociabas el consumo, estos lugares donde asociabas el consumo, aun cuando todos esos componentes estén en la rehabilitación, la adicción pues no se cura. De manera que cobra especial importancia no nada más estas pláticas, sino como padres de familia, como instituciones de educación y como sociedad, pues estar prevenidos de que la adicción, una vez que se establece, por todos los cambios que involucra, no se quita. Entonces sí, hay algunas reversión, pero tendría que... Es tan complejo responderlo porque tendríamos que ver cuánto consumió, qué drogas consumió, por cuánto tiempo lo consumió, a qué edad inició su consumo. Lo que sabemos es que entre más temprano consumas, más fácil es que desarrolles la adicción. Las mujeres somos más vulnerables por el metabolismo femenino. Entonces, 5 cervezas no es lo mismo para un hombre que para una mujer. Entonces, depende de tu sexo. Ajá. Para poder contestar esta pregunta, porque, bueno, que se revierten algunos fenómenos, algunos cambios, claro, pero algunos permanecen, por eso la adicción no se quita, ¿no? Así es, mi estimado Harry. ¿Alguna otra pregunta? Participen, André. Adelante, Tania. Bueno, yo tengo más bien otra, no duda acerca de la parte, porque quedó muy claro, ¿no? De lo que expusiste. Más bien, mi preocupación es la siguiente. Fíjate que, pues, yo llevo viviendo aquí en el estado de Querétaro más de 25 años, ¿no? Más o menos. Entonces, yo lo que empecé a darme cuenta, y sigue sucediendo, y no importa que sean escuelas particulares ni públicas, empiezan a introducir este tipo de drogas, o sea, a lo mejor no drogas así tan claras, sí podríamos decir, a lo mejor la marihuana o cosas más simples, pero en las primarias y en las escuelas particulares también, ¿cómo se puede? Porque pues tú mismo me acabas de decir, ¿no? Que la adicción es, pues si las empiezan a tomar en temprana edad, ya los hicieron adictos, ya generaron un mercado, ¿sí? Y consumo. ¿Qué es lo que está haciendo el país o qué están haciendo para evitar este tipo de situaciones? ¿Qué lineamientos, qué reglamentos, qué es lo que está pasando en ese sentido? Porque pues no es un secreto, ¿no?
O sea, realmente sí sucede, y sucede, pues, te comento, hasta en escuelas particulares. Sería mi pregunta. ¿Qué estamos haciendo como sociedad, gobierno, o qué es lo que pasa? Ujú. Sí, efectivamente estamos hablando, por ejemplo, del alcohol, una edad, de la edad de inicio en México para el consumo de alcohol es los 8 años. 8 años. Entonces ahí estamos hablando no solo como, digamos, la escuela, sino las familias, ¿no? Ha habido algunos mecanismos para regularla, por ejemplo, en el caso del tabaco, está esta ley donde edificios libres de tabaco, ya todavía cuando yo era más joven, en los antros y eso, podías fumar y ahora ya no se puede, ¿no? En las escuelas ya no se está regulado esa parte. Los impuestos, aquí en México todavía no lo tenemos, pero en otros países como Estados Unidos los impuestos a las compañías que producen tabaco son muy altos. Entonces, otra estrategia puede ser el uso del aumento de los impuestos. Otra es, en el caso del alcohol, poner los alcoholímetros en ciertas horas, en ciertas regiones, ¿no? Para que al menos las personas que, si bien consumen, no consuman y manejen o no manejen bajo el estado, pues, de los bajo los efectos del alcohol, ¿no? Y por eso les decía, tenemos que comenzar a pensar no nada más en esas dos, sino también en la marihuana, poniendo igual, restringiendo, ¿no? Yo siempre he hablado como de aumentar la edad de, la edad para ser legalmente, ¿cómo le llaman? Adulto, ¿no? Porque aquí en México es de 18 años, pero tenemos que a los 18 años, cuando ya legalmente está permitido que fumes y que tomes, pues el cerebro no ha terminado de madurar. Esa edad debería de subir, no de los 18, sino a los 25 años. Esto basado en la evidencia que hay, ¿no? De que si te enganchas más joven, pues más probable es que desarrolles una adicción. Ahora, como eso es a nivel como de políticas públicas, ¿no? Pero a nivel educativo también hay programas que deberían de ser, deberían de establecerse no nada más en las preparatorias, sino en las universidades, programas preventivos, donde por un lado no nada más hablará de cuáles son los efectos de usar o abusar de las drogas, sino también estrategias que te permitan tener otro tipo de habilidades, ¿no? Para rehusar cuando se te invita, ¿no? Cuando alguien te invita a consumir marihuana o alguien te invita a tomar alcohol, ¿no? Tan aberrante como es para ahorita a nosotros que nos digan, ay, que a un niño le den de beber, sigue siendo, debería de ser igual de aberrante socialmente que a un adolescente le den de beber porque su cerebro aún es inmaduro, ¿no? Entonces, bueno, esas esas son las que, algunas que yo pienso y he pensado que podrían implementarse. No sé si alguien tenga alguna opinión adicional que decir. Perdón que volví a tomar la palabra, pero yo creo que pues me suena a mí como muy extraño, me suena muy extraño, ¿Perdón? muy extraño Ajá. que la parte de la salud del país, ¿cómo se llama? La parte que se dedica a esta parte de la salud, si en otros países exactamente, no pueden tomar alcohol si no es después de los 21 años. Por eso tenemos, por ejemplo, los spring breakers que vienen, o cuando vienen los jóvenes, ¿no? De Estados Unidos, que vienen precisamente a las playas mexicanas, porque pues allá no pueden tomar, y aquí hacen todo su papaya. Entonces, a veces se prioriza el dinero antes que la salud pues, de los jóvenes, ¿no? Por otra parte,
pues sí, la sociedad va cambiando y si nosotros recordamos, yo tengo 53 años, desde la primaria, pues en los libros de ciencias naturales nos enseñaban órgano femenino y masculino y lo que pasaba y los cambios, ¿no? En sexto de primaria. Y ya después, yo viendo y observando, mi hijo tiene 25 y cuando él le tocó pasar por ese periodo, esos libros, esa parte de ciencias naturales cambió y se empezó a hablar no nada más del órgano femenino, masculino, sino de los métodos anticonceptivos, ¿no? Y no sé si ahorita ya también sería bueno implementarlo desde la primaria, ¿no? Y a los padres de familia, porque pues si desde la primaria empiezan a tomar, en la secundaria les están vendiendo drogas, ¿sí? Ya cuando están en las prepa, que es que muchas escuelas que empiezan a hablar de estos temas de una manera más abierta, tanto a padres como a alumnos, pues ya traen una adicción, ¿no? Los chicos que empezaron a muy, muy temprana edad. Pues yo creo que en este momento ya hay que quitarse de los prejuicios y empezar a tratarlo desde la primaria. Porque si las estadísticas nos están diciendo que de los 8 años están tomando, que los hábitos dentro de la familia suceden, pues muchas veces ni la misma familia tiene el conocimiento de los efectos y los sufren y piensan que es algo natural y normal vivir tragedias de este tipo. Pero si tuviéramos conocimientos también científicos de lo que está pasando con su cerebro y sus demás órganos, a lo mejor no pensarían más, ¿no? Eso es lo que yo opino. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Que hay intereses económicos muy fuertes, no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Hay el caso de un país, si mal no recuerdo, Filipinas, perdón, Finlandia, se pusieron de acuerdo a todos los niveles, a nivel social, con políticas públicas muy restrictivas, a nivel educativo y a nivel familiar, y llevaron el consumo de sustancias al 1% de la población. En ese país, 1% de la población consume sustancias. Uh-huh. Pero pues fue de manera consensuada, ¿no? Que pues así que se pusieron las pilas a todos los niveles y en serio, fue en serio, vamos a acabar con el abuso de sustancias y en serio acabaron. Uh-huh. Es un ejemplo a nivel mundial de que sí se puede. Uh-huh. Y es que muchas veces falta como atravesar esa barrera de los hallazgos en la ciencia, llevarlos a la población. Sí, exactamente. Exactamente. Muchas veces se trabajan, o sea, la gente que es especialista trabaja de manera separada. ¿Por qué? Porque acabo de escuchar uno de los compañeros dijo que era, bueno, que trabajaba, ¿no? Como psicólogo o de terapeuta. Entonces dices, te está haciendo una pregunta de cómo tratarlo. Entonces, ahí me hace ver a mí que las personas o los especialistas o los profesionales de la salud siguen trabajando de manera separada, ¿sí? Entonces no debería de ser así, porque entonces si trabajaran de manera holística, si hubiera realmente un plan nacional de trabajo de manera holística, interesada en aportar, contribuir y dejar un legado, ¿no? Para que la sociedad mexicana en un futuro sea mucho mejor de los jóvenes, pues trabajarían de manera así, porque es el que ve la parte fisiológica, pues te aporta, bueno, te vas a dañar todo esto y el otro te va a aportar la inteligencia emocional, el acompañamiento a las familias que tienen este tipo de problemas, la concientización, hacer conscientes a las familias, escuelas y demás, ¿no? Porque muchas veces yo lo voy a decir aquí en la UTEC, ¿sí? Me tocó tener un alumno que no estaba tomando clases, ¿no? Realmente estaba generando un mercado de venta de marihuana pequeño, los grupos. Entonces, ¿qué haces? Lo hablas y es como lo hablas abiertamente como lo estoy haciendo ahorita, porque realmente es una situación que hay que resolver. Y a veces
los prejuicios sociales, o no sé cómo decirlo, finalmente los prejuicios no dejan que se hablen las cosas de manera abierta. Y entonces, como hay ciertos prejuicios, pues se vuelven secretos. Y los psicólogos saben perfectamente que secretos, hablando en una comunidad más pequeña, la familia, los secretos familiares caóticos, pues se van transmitiendo en generación hasta que hay un corte, algún familiar que llega con fuerza y voluntad y conciencia y hace ese corte en la cadena. Entonces, creo que si sucede y se tienen este tipo de conocimientos de las conductas humanas a nivel núcleo familiar, pues hay que expandirlo a otro tipo de comunidades. Bueno, también estoy de acuerdo. Sí, y tener muy claro que como familias hay muchas estrategias que podemos abordar, ¿no? Una de ellas es conocer los amigos que tienen nuestros hijos, las actividades que llevan a cabo, cómo se sienten, cuáles son los problemas que enfrentan. También promover habilidades para reusar cuando ellos puedan ser invitados a consumir, ¿no? Modular de alguna manera el consumo de alcohol a nivel familiar, ¿no? Porque en las familias estas edades de inicio tan tempranas pues ocurren en casa, ocurren en la familia, no por una invitación en la primaria, ¿no? Ocurren en la familia. Y ya veíamos que el daño que provoca el alcohol pues a nivel mundial pues no es menor. Y justamente está asociado a que es ubicuo. No nada más está en las tiendas, ¿no? En los restaurantes, sino está en casa. Y estamos hablando de que es la droga más peligrosa. Y muchas veces decimos, bueno, es que es legal. El tabaco también es legal, ¿no? Y eso baja la percepción de riesgo, entonces el consumo pareciera como que no hace nada porque pues es legal, ¿no? Y en cambio están estas otras drogas ilegales, ¿no? Donde la percepción de riesgo puede ser mayor, pero tenemos estas otras que están en transición, como es la cannabis, y vemos el efecto, ¿no? Que va desde lo social hasta lo individual, como el consumo verdaderamente ha aumentado. Estamos hablando de que en nuestra comunidad consumimos lo doble que en el último censo nacional, que fue el del 2017, donde se mostraba que el 1.7% de la población consumía, y tenemos en nuestra población UTEC que hay un 4% de consumo de marihuana en nuestros estudiantes. Bueno, ya, por último quisiera comentar lo siguiente. Yo creo que sí es importantísimo. Somos una sociedad mexicana bastante compleja. ¿En qué sentido, no? Yo una vez estuve en un diplomado de empresarios y desafortunadamente la prioridad de una sociedad consumista es el dinero, ¿sí? O sea, sí, no es un bien común en realidad. Generalmente los empresarios a mí me hicieron la pregunta, ¿qué está haciendo aquí una maestra? Yo quería entender su visión de eso. Y entonces me dicen, no, pues es que, ¿tú qué opinas de que se legalice la marihuana, no? Y yo dije, no, yo voy a dar mi opinión, pero no como maestra, ¿no? Entonces, decir que yo no estaba visualizando todo lo que era un negocio, ¿no? Pero entonces priorizan si hay negocios que son abiertos y negocios ocultos, y hay negocios que utilizan otros para ocultar otros. Entonces, tenemos que fomentar también el cuidado del medio ambiente, el cuidado, o sea, una conciencia de los jóvenes actualmente para que tengan la fortaleza de que si hay un mal hábito dentro de su familia, pues no lo perpetúen, ¿no? De que si algo está sucediendo en tu escuela, sepan ser asertivos y sepan negarlos, que tengan sus propios códigos de fortaleza.
creo que esas partes, pues tenemos que afianzarlas y que tenemos que cambiar la visión ya, que no es una sociedad de consumo, que es una sociedad que tenemos que cuidar el medio ambiente, cuidarnos todos, porque si no, pues entre más personas existan con este tipo de situaciones, más problemas sociales va a haber, aunque tengamos las mejores tecnologías. Sí, así es, estoy totalmente de acuerdo. Que también tiene una implicación, como decías, en el ambiente, ¿no? Hablamos de las colillas de los cigarros, tardan cerca de creo que 20 años en degradarse. Una sola colilla de cigarro puede contaminar 50 litros de agua, algo así, sin contar pues con todos los metales pesados que podemos encontrar en una colilla. Y efectivamente la producción de cualquiera de estas drogas que veamos también tiene un impacto ambiental, ¿no? Pues, lo que muchas veces les decimos a los jóvenes, que parece que estas generaciones les interesa mucho la parte del ambiente, entonces yo por ese lado también les digo, ¿no? Bueno, todas estas drogas tienen un efecto pues negativo en el ambiente. Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias. Les agradezco, espero haber aportado algo y pues me dio mucho gusto estar con ustedes. No sé si haya alguna pregunta más o ya. Ok, bueno, parece ser que ya no hay preguntas.